Buenas noches, mi nombre es Lina Valderrama. Hoy quiero hablarles sobre la historia de los cánones de belleza de la Edad Media al Renacimiento. Pues bien, encontramos que en esta época la mujer no estaba tan preocupada por ese cuidado estético, por la belleza, por su vestir, sino por el contrario, que era más representativo y estaban más conectadas con el cristianismo, que era muy dominante en este momento. Su belleza se caracterizaba especialmente por una característica, por un rasgo, y era que todas, en su mayoría, tenían piel muy blanca. Era una de las características más marcadas. Como les mencioné, había una influencia importante, dos específicamente, y es que una era la invasión bárbara y otra el desarrollo del cristianismo en esta mujer medieval. Y sus rasgos más importantes, además de esa piel blanca, como se los mencioné, era que su cara era ovalada, sus ojos y nariz eran pequeños, sus labios rosados y carnosos, las mejillas ruborizadas y la pureza que se convertía en un símbolo a través de la blancura de la piel. Limitando el uso del maquillaje, ellas no usaban tanto maquillaje. Sin embargo, influenciadas un poco por la cultura musulmana que trajo una cantidad de cuidados estéticos, ellas empezaron a incluir la depilación, los guantes de crin para tener esa piel tan blanca como la deseaban. La utilización de perfumes, empleando aromas muy suaves en este momento y en esta época. En cuanto al hombre, encontramos que ellos exaltaban la virilidad a través de su ropa muy ajustada que marcaba sus características físicas, en este caso sus músculos de brazos, piernas e incluso genitales. La cultura musulmana influyó mucho en esta época y es que impuso una estética un poco más cuidada. Inicialmente para ellas no era tan importante, pero la cultura musulmana, como les digo, influyó en esta parte y trajo entonces a rostro, cuerpos y manos, velos, accesorios, los ojos se resaltaban un poco más con col, ellos pintaban también con índigo en tonos negros y aplicaban henna en manos y frente para tatuar o para decorar ciertas figuras, como les digo, o ciertos accesorios. En la cultura musulmana, los perfumes eran muy delicados, pero se solían usar mucho gracias a esta cultura. Los cuidados estéticos como la depilación, los masajes, los guantes de crin que ya les mencionaba y también incluso el cuidado de las uñas se marcaba en este momento a través de baños y perfumes que traían bastante feminidad a la mujer. En la Edad Media se mostraba una belleza nórdica, perdón. Pero la verdad es que lo que más resaltaba en este momento era esa fe, esa moralidad cristiana. Esas vestimentas tendían a ser un poco recatadas, se consideraba un poco inmoral cuando se mostraba algo, entonces por eso eran tan cuidadosas en su vestir y había cierta censura en los desnudos, por eso encontramos que la mayoría de las pinturas estaban bien cubiertas con sus vestimentas de color y muy llamativas, con bastantes accesorios, pero generalmente ellas cubiertas por este tipo de tabús que había. Los que sí tenían derecho a mostrar un poco más pues eran los hombres, estos hombres que siempre querían mostrarse como caballeros, tenían pelo largo, como ya los mencioné, había una parte de virilidad ahí y un poco de ego, ellos sí tenían bastantes condiciones diferente a la mujer que no, entonces se notaba bastante su diferencia o su desigualdad en ese momento. Encontramos que en esa época o en ese periodo románico, el canon
era muy diferente a lo que era, por ejemplo, un canon griego, que buscaba la perfección, que buscaba las proporciones. En el canon medieval, en cambio, esto ya no era importante, era más importante esa belleza espiritual, como se los mencioné antes. Entonces, por eso encontramos esta pintura bastante representativa de la época que se llama el Pantocrator de San Clemente de Taúl. Y es que era un personaje, por supuesto, religioso, un personaje del cristianismo y se basaba un poco en lo que decía justamente la Biblia. Él está ahí posando, tiene algunas letras representantes o representativas de la Biblia y de algunos versículos, y al contorno o al lado de él lo acompañan cuatro ángeles que se suponen y se asemejan mucho con lo que serían pues los evangelios o estos santos que se mencionan también allí en la Biblia, como se los menciono. Entonces no era tan importante esa parte estética, esa parte de perfección, sino esa parte espiritual. Les cuento entonces, por otro lado, que los intereses y las formas anatómicas pues ya no se querían mostrar. Antes en la edad griega o en la edad romana era muy importante esos desnudos y esa parte anatómica del cuerpo, esa perfección. Aquí hay otro tipo de perfección, aquí hay otro tipo de formas, otra parte figurativa, que también representa y también expresan belleza, pero que para ellos era una belleza completamente diferente, como les venía contando. La representación de los desnudos era rara y es que ya les decía también que estos desnudos pues no eran permitidos, no era algo representativo de la época y estaba un poco de alguna manera se conservaba como un tabú. Sin embargo, este desnudo que vemos en relieve tenía, aunque tiene desnudo, aunque lo vemos como desnudo, pues tiene un contenido religioso. Y es que justamente esta figura se llama Eva de Autun y es un relieve románico que representa justamente partes de la Biblia. Y es que esta Eva tomada del fruto, cubierta por unas plantas, pero no representando de repente ella como figura o como físico, sino representando esta parte de cristianismo y esta parte religiosa. Eva aparece entonces allí tumbada en el suelo apoyando las rodillas y uno de los codos, mientras que con la otra mano sujeta el fruto prohibido. A la derecha de la figura se situarían Satán, que incluiría el árbol de la ciencia del bien y del mal, para que Eva recogiese la manzana. Esta es una figura completamente expresiva que poco tiene que ver con el ieterismo de la estatua románica y que paulatinamente nos acerca a las formas goticistas que surgían en Francia a finales del siglo XII. Ya para este periodo gótico encontramos un perfil, un canon un poco más alargado, incluso más alargado o mucho mayor que las 8 cabezas que encontrábamos en el arte griego. La figura se alarga tanto que llega a mimetizarse con las columnas, es decir, con las columnas de la arquitectura y de estas estructuras que hacían. Era tan alargado, era tan lineal que se mezclaba un poco con la arquitectura justamente, y es que ellos buscaban que la figura quedara específicamente en ese hueco que tenían diseñado o en ese espacio que tenían diseñado para la escultura, para la estatua. Es por eso que ellos, así no tuvieran proporción, así no tuvieran la perfección, pues se aseguraban que en ese espacio tan lineal y tan alargado, pues se alcanzara a marcar. Las mujeres eran representadas todavía con esa blancura de la piel, seguía marcándose la pureza de la mujer,
pero pues ellas conservaban una cabellera un poco más larga, a pesar de que la mantenían cogido, como lo vemos en la imagen. Mantenían ojos pequeños, vivos y risueños, nariz pequeña y aguda, labios pequeños, torso delgado de complexión ósea, caderas estrechas, senos pequeños y firmes. En esta época encontramos que los hombres eran de un físico atlético, de hombros anchos y caderas estrechas, piernas largas y delgadas y músculos muy marcados. De hecho, los gemelos muy pronunciados era un símbolo de un hombre atractivo. Ellos justamente vestían bien ceñido para mostrar sus atributos. El canon de belleza se mantuvo por más o durante más de 7 siglos. La época de la caballería, la justicia y los romances. La mayoría de jóvenes eran atractivos y fuertes, dispuestos a luchar por su honor y por supuesto por una mujer, por su mujer amada. Esta estructura, como lo vemos en esta imagen, tiene unos lineamientos geométricos, pero generalmente alargados, muy alargados, como se los decía, y bastante altos. Estas estructuras que se tenían o se temían en su momento que fueran elaboradas en los tiempos de San Agustín hasta los de Santo Tomás. Lo más cierto es que la experiencia estética medieval encuentra una expresión duradera, pero además una influencia o una divinidad en esa parte geométrica y en esa parte de luz, que era lo que más destacaba. Sus figuras de proporciones eran alargadas y curvilíneas. Ya hablamos de que no había una proporción o una medida como la encontrábamos en Egipto por sus puños, quien más tuviera, pues quien tuviera esos 18 puños o esas 7 cabezas o 8 cabezas en la edad griega, que era la que conservaba esa proporción. Aquí no, aquí su proporción es completamente diferente. Tenía una expresividad facial y gestual y sus modelados en los cuerpos eran a través del color y la luz. Pero ya pasando entonces a esta edad de Renacimiento, encontramos que el Renacimiento, a diferencia de las épocas anteriores que era tan basada en Dios y en el cristianismo y en ese culto, aquí en cambio encontramos que se caracterizaba ya por una concepción del hombre, la importancia en el hombre y en el mundo. Encontramos entonces un antropocentrismo. Todo se estudia con referencia al hombre. Eso primero y era lo que ya les estaba comentando. Y dos, en el individualismo. Se define por su individualidad frente a la colectividad de la Edad Media. El número, el nuevo ideal humano es el hombre completo, armónicamente desarrollado, es decir, se veía él como un todo. Y así se empezó a estudiar. Las características de este canon entonces es que predomina la razón sobre la fe, ya no es solo esa parte religiosa o no está tan marcado en esa connotación, sino que ya hay una relevancia en la razón. Se retoman los elementos de la cultura clásica, esto un poco en la proporción, y hay una nueva concepción del mundo y del hombre, ya como les decía, armónicamente, alguien completo, un ser, un individuo completo. Hay dos ejemplos importantes en esta producción artística de la época y uno es el David de Miguel Ángel y dos, el nacimiento de Venus, perdón, de Sandro Botticelli, que aún son emblemas de belleza, uno masculino y otro respectivamente femenino. Ideal de la belleza masculina en el Renacimiento, entonces encontramos que el hombre era corpulento, viril, generalmente con barba, pero con cabellos largos y relucientes, cejas muy marcadas y pobladas, una mandíbula fuerte y anchos pectorales. El canon de belleza es semejante al del mundo clásico, ya se acerca nuevamente a esas proporciones que se perdieron por un tiempo. Importante eso, la armonía y la proporción. Aquí encontramos una pintura súper linda
Y es que el canon de belleza femenino justamente era basado de esta manera. Seguía marcándose la piel blanca, este sonrosado de mejillas, el cabello largo y generalmente rubio, frente despejada, ojos grandes, hombros estrechos, caderas y estómagos redondeados, manos delgadas, en señal de delicadeza y de elegancia. Los pies delgados, proporcionados, dedos largos y finos, cuello largo y delgado, cadera levemente marcada, senos pequeños, firmes y torneados. Es una época donde se usaba el maquillaje, sí, no era prohibido, como el colorete y el carmín para esos tonos rosas de la cara. Esas eran muy blancas, pero resaltaban algunas partes, especialmente sus labios y mejillas en colorete o en carmín rosa. Aunque sí encontramos diferencias en épocas anteriores, y es que el vestido era bastante ostentoso, pero que además les gustaba marcar un poco más o mostrar, perdón, un poco más esa parte de los cuerpos, los renacentistas, perdón, del pecho. Los renacentistas en su afán por mostrar la perfección corporal, les gustaba mostrar la desnudez de los cuerpos en muchas de sus obras, cosa que no pasaba en la Edad Media. El nacimiento de Venus, que es una obra tan representativa de esta época, de Sandro Botticelli. Y luego, por supuesto, no podemos olvidar una obra tan importante como la de Leonardo da Vinci, que destacó nuevamente las proporciones perfectas del hombre y lo hemos representado en esta obra. Y es que Leonardo lo marcó desde el ombligo, decía que el ombligo era el punto central del cuerpo humano y el centro de la circunferencia y el cuadro en el que se inscribe el cuerpo extendido. Más adelante vamos a encontrar cómo estas proporciones o la explicación de estas proporciones. Este fue basado en el libro del hombre Vitruvio, pero con algún acompañamiento o alguna influencia que tuvo, por supuesto, este pintor. Él incluyó algunas cosas además de lo que mencionaba el libro. Como se puede apreciar entonces, el hombre de Leonardo con los brazos extendidos en cruz es la figura que les muestro al lado derecho. eh, Inscrito en el cuadro en rojo tiene la misma envergadura que altura, es decir, 8 por 8 cabezas. El pubis se encuentra en el centro geométrico del cuadrado. La línea de los pezones se encuentra a una distancia de 2 cabezas. La línea morada, es decir, donde está la línea morada. El ombligo se encuentra aproximadamente a 3 cabezas de la parte más alta. Las piernas comienzan a 4 cabezas, línea azul, y tienen una longitud de la mitad de la altura total, es decir, 4 cabezas. La rodilla está en la mitad de la pierna, a 6 cabezas, que esta es donde está marcada la línea verde. Cada brazo mide 3 cabezas, el ancho de los hombros 2 cabezas. Esto evidentemente tuvo un estudio riguroso y él sacó esta obra y esa proporción perfecta. Por eso lo llaman muchas veces, perdón, perfección divina. Según Leonardo, el hombre con los brazos extendidos y elevados hasta que la punta de los dedos alcanza la parte superior de la cabeza, en aspa, queda inscrito en un círculo, allí lo vemos, cuyo centro coincide con el ombligo. Cruces de líneas azules muestran los diámetros vertical y horizontal en el círculo. La distancia entre el ombligo y las puntas de los dedos lo muestra la línea verde y tiene exactamente la misma medida. Y la planta de los pies, del centro del ombligo a la planta de los pies, la muestra la línea morada, que son el radio del círculo. Entonces ahí vemos entre el diámetro, entre el radio, que todo coincide, que sus medidas son exactas. Los cánones académicos del siglo XIX toman a Leonardo como origen humano.
Leonardo corrigió algunas proporciones descritas por Vitruvio, aunque él se basó en esas proporciones y en ese escrito, pues él añadió otras defendiendo el canon matemático, que está considerado como uno de los grandes logros del Renacimiento. En estos estudios se basa el dibujo realizado en 1490, que es un autorretrato, por Leonardo de la figura del hombre conocido como hombre de Vitruvio, que es el que estamos viendo en este momento. Leonardo y sus mujeres, entonces allí vemos esa representación femenina, como ya se los mostraba o se los comentaba, con su cabello largo, con su piel blanca, con su rostro ovalado, y esta es una muy buena representación de la mujer renacentista. Pero también encontramos una obra muy importante de este periodo y es el David de Miguel Ángel. Este que también tiene una proporción, aunque lo mencionaba Miguel Ángel en esta época, una proporción perfecta. Algunos escultores han encontrado que esta obra tiene algunas desproporciones y esto se asume o se entiende como que él lo hizo a propósito para que el espectador desde su óptica lo viera perfecto. Pero sin embargo sigue siendo una obra de genialidad, reside en una creación de su David, elaborada por Miguel Ángel, sin la acción pero con la inteligencia humana por sobre la fuerza física bruta. Allí entonces se destaca esa belleza masculina que se centra en una fabulosa escultura como la que vemos en este momento. Sus características entonces es que tiene cabello largo, reluciente, las cejas pobladas y marcadas, como les dije que era importante en esta época, una mandíbula fuerte y unos pectorales anchos. Podemos apreciar las características del canon de belleza masculino perfectamente en esta obra. Lo vemos también entonces el cuerpo femenino o el canon femenino en las gracias, en las tres gracias de Rafael. Estas mujeres entonces tienen unas figuras que forman un conjunto encantador, observado por el espectador de este momento, por la elegancia de las actitudes y por la pureza de las líneas que destacan sobre el fondo de un paisaje. Se puede afirmar que la fisionomía de estas tres mujeres se halla a la altura de las mejores obras del pintor y que representa, por supuesto, el prototipo de esta época. Encontramos ya para ir terminando una obra de Alberto Durero que también quiso representar de manera excelente el canon o la figura de esta época. Entonces encontramos que este artista alemán aportó con la figura de Adán y Eva, como lo observamos en la imagen, su canon de 9 cabezas. Entonces ya no lo llevamos en 8, sino ya en 9. Alarga los cuerpos y por tanto lo hace más gótico que renacentista. Recuerden que el periodo gótico se caracterizaba, por supuesto, por tener una proporción un poco más larga. Las obras a las que aplicó el resultado de sus trabajos teóricos sobre las proporciones humanas son Adán y Eva, en realidad inspiradas en un Apolo-Venus del clasicismo gótico renacentista. Y una de las figuras o de las pinturas también muy representativas de esta época, que lo podemos ver al lado izquierdo, la dama del Armiño y de Leonardo da Vinci. Por otro lado, la Bella de Tiziano, como lo vemos en el costado derecho. Y estas son algunas de las fuentes que les voy a dejar si ustedes estuvieran interesados en leer un poco más y en profundizar sobre estos rasgos que les compartí. Espero la información sea muy útil. Recuerden que vimos los cánones de belleza de la Edad Media al Renacentismo. Un abrazo, éxitos.